Necesitamos a la altura de este tercer mensaje o cuarto mensaje, perdón, de nuestra serie, ya ir haciendo, aunque lo hemos hecho desde el inicio, pero empezar a examinar más acuciosamente esa esencia que hemos recibido en nuestra regeneración o redención a través de la sangre de Cristo Jesús. Y en esta mañana necesitamos revisar nuestro compromiso como iglesia. En realidad habría una larga lista de compromisos para nosotros, pero quiero remitirme en esta mañana por asunto de tiempo a dos compromisos específicamente, revisarlos juntos, dos compromisos que nos muestra la Escritura y no dispararnos tampoco a otros textos que no hayan sido los que tomaron como un punto de partida esta serie. Y me estoy refiriendo al Evangelio según San Mateo. Recuerda que estábamos en anterior sesión o en anterior tema, la semana pasada, mencionando que no hay mejor lugar para hacer esta evaluación que regresar al Evangelio de Mateo, y regresamos a partir de la mitad más o menos del Evangelio de según San Mateo, capítulo 16, y en ese capítulo 16 hicimos un análisis la semana pasada, que espero que usted no lo haya olvidado, Jesús abriendo esa ventana para mostrarnos su concepción de la iglesia en su mente. ¿Y por qué era necesario eso? Dijimos porque necesitamos revisar la concepción, cómo ideó, cómo estaba en la mente de Dios la iglesia, para que nosotros podamos comprender mejor, no solamente conceptualmente, sino en la acción, lo que es la iglesia, lo que debe ser, lo que debe hacer. Por eso es importante regresar a este evangelio. Entonces, en este evangelio redescubrimos el hecho de que Jesús está fuera de los linderos de lo que podía ser territorio netamente judío, Cesarea de Filipo, recuerdan, Mateo 16, versículo 15, y ahí les hace la tremenda pregunta que nos detuvimos a analizar la semana pasada. Les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y de hecho que Pedro da una respuesta, pero en el contenido de la respuesta del apóstol Pedro tenemos la afirmación absolutamente completa de lo que Jesucristo es. Y esta fue la respuesta, evidentemente no fue solo de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en la pregunta y en la respuesta Jesús estaba abriendo una ventana en la mente de ellos, porque él mismo estaba exponiendo su mente. ¿Por qué? Esa pregunta de Jesús es importantísima, pues abre esa puerta para que los discípulos comprendan cómo se ve la iglesia en la mente de Jesús, cuál es el concepto de iglesia que tiene Jesús en su mente, cómo la concibe él en su mente, y si la concibe de una determinada forma, él espera que funcione de esa manera la iglesia también. ¿Y cómo se ve la iglesia en la mente de Jesús? Bueno, hago un resumen y un recuento de lo que vimos la semana pasada. En primer lugar, es una iglesia universal. Cuando dijo mi iglesia, es una iglesia universal, una comunidad de personas redimidas por la sangre del Cordero de Dios que trasciende raza, pueblo, lengua, nación. Esa es la iglesia en la mente de Jesús. La nuestra es muy restringida, hermanos. La nuestra es San Juan de Miraflores. A eso me refiero, cuán estrechos podemos ser en nuestra mente, que no es el concepto de Jesús. En segundo lugar, es una comunidad que tiene como fundamento a Cristo, ¿no? Sobre esta roca, por eso el término allí en el griego es Petra, es roca, no se está refiriendo a Pedro, se refería a él mismo. Cristo es la roca. Cristo es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, el fundamento, ¿no? Esta comunidad nacida en el corazón del Señor tiene como fundamento a Cristo mismo, ¿no? En tercer lugar, es una comunidad que está siendo edificada por el propio Señor Jesucristo. Cuando Él usó esa expresión, edificaré mi iglesia, y hablamos largamente de esto la semana pasada, pero Él se encarga de edificar esa iglesia concebida por Él mismo. Por otro lado, también es una comunidad victoriosa. Por eso Jesús dijo, usó esa expresión: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una comunidad, por otro lado, a la que Cristo le ha otorgado autoridad. No debemos olvidar eso. ¿Para qué? Para abrir las puertas de esta iglesia universal a toda persona, de toda raza, pueblo, lengua y nación que esté en la condición de muerte espiritual, para que sea justamente salva por Cristo Jesús. Esa es la razón de ser de esta comunidad en Cristo Jesús, que también es una comunidad de discípulos de Cristo incondicionales, discípulos incondicionales de Cristo, que ya se han negado a sí mismos, que ya han tomado su cruz y que ya están siguiendo a Cristo Jesús. Esa es la iglesia concebida en la mente de Cristo Jesús.
Para Jesús, mis hermanos, no solamente Él está mostrando cómo Él concibe que es su iglesia cuando abre esta ventana y les permite ver su propio corazón, su propia mente, sino que al mismo tiempo está mostrando cómo deben ser los discípulos que van a formar parte de esa gran comunidad llamada iglesia. O sea, no es solo este es el concepto de iglesia, sino es también cómo deben ser los discípulos que van a formar parte de esa iglesia. Jesús, en todo caso, mis hermanos, estaba en ese pasaje de Mateo 16, está estableciendo el modelo para el discipulado. Escuche bien, nosotros nos disparamos, yo sigo escuchando esto, pastor, ¿qué le doy a mi discípulo, a mi discípula? ¿Tiene un buen libro para recomendarme? Siempre están buscando eso. Entonces yo tengo que estar recordando constantemente, lee tu Biblia, ¿no? Lee tu Biblia, lee tu Biblia. Y sería bueno que empieces desde aquí, ¿no? Desde este evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús está estableciendo un modelo para el discipulado. ¿Y cómo debe ser ese discípulo? Veíamos la semana pasada. Bueno, por un lado, el discípulo de Cristo está convencido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la confesión de Pedro. Debemos estar convencidos de eso, hermanos, si no, no somos discípulos. Si yo estoy dudando si fue un gran hombre, un gran profeta, estaríamos en la misma discusión teológica de los fariseos o los escribas, ¿no? El discípulo de Cristo es alguien, en segundo lugar, que sigue a Jesús hasta las últimas consecuencias. No es la mención de Pedro solamente, de Jesús, aunque todos te nieguen, pero yo no te voy a abandonar. No es esa expresión emocionalista, impulsiva, no. Es un seguir que tiene el fundamento en lo primero que hemos dicho, porque creo que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y por eso lo sigo. Y lo sigo hasta las últimas consecuencias. En tercer lugar, el discípulo de Cristo no solamente oye el llamado de Jesús a seguirlo camino a la cruz, sino que entiende el costo y la dimensión de ese llamado. Por años hemos, no sé si decir hasta vanagloriarnos, de que hemos entendido que el Señor nos ha llamado a seguir, a tomar su cruz y seguirle. Lo sabemos teóricamente, mis hermanos. Pero entender el costo que representa cargar nuestra cruz y seguirle al Señor, ese es nuestro problema. Porque esa dimensión, que es una dimensión no natural, es sobrenatural, nos cuesta asimilarla correctamente, entenderla y asimilarla correctamente. Pero esto es lo que es un discípulo de Cristo Jesús a cabalidad. Pero por otro lado, también el discípulo de Cristo Jesús sabe que su relación con Cristo es un compromiso personal, que inevitablemente lo conduce hacia la muerte de sí mismo. O sea, yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso y ha reflexionado seriamente en esto. El seguir a Cristo Jesús es un compromiso personal. O sea, y remarco esto porque la relación con Cristo no está basada en venir todos los domingos a la iglesia, mis hermanos. Esa es una arista muy pequeña, es compromiso personal, es con la persona de Cristo Jesús y saber y entender que eso me lleva a mi muerte inevitablemente. A veces queremos seguir, decía la semana pasada, queremos seguir a Cristo sin muerte. Queremos transformarnos en discípulos de Cristo sin costos, sin que represente ninguna negación de nosotros mismos. Ese es nuestro concepto de discipulado, pero ese no es el concepto de discipulado que había en la mente de Cristo Jesús. Esto nos lleva a la muerte de nosotros mismos. La pregunta es si ya estás muerto, si ya estás muerta. El discípulo de Cristo, por otro lado, entiende que el llamado de Jesús, y lo voy a decir en términos de este misionólogo sudafricano que les mencioné la semana pasada, David Bosch, es alguien que dijo, es un llamado, y esto es lo que me llamó la atención de esta definición de Bosch. Es un llamado a la voluntad de sus seguidores, no solamente a su intelecto. Y realmente esto es un golpe para nuestra vanagloria, sobre todo para los de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Que nos tiramos flores, hermanos, hasta cansarnos de que somos lo máximo, que estudiamos la palabra, que conocemos. Sí, pero Jesús no solamente es un llamado a nuestro intelecto lleno de Biblia, sino a nuestra voluntad. Y este es nuestro gran problema como aliancistas, si hacemos un análisis así imparcial, honesto y sincero delante del Señor. ¿De qué nos ha servido tanto estudio, mis hermanos, si no estamos en el campo de misión? Hágase esa pregunta.
¿Para qué quiere más teología? ¿Para qué quiere ir al seminario? ¿Para qué quiere seguir más cursos? Si ni siquiera ha hecho lo básico, y digo, hacer misión rural. Si ni siquiera ha hecho misión rural, si ni siquiera se ha desprendido de su casa y de su casa, la iglesia, y de la iglesia a su casa, y ha salido a hacer misión rural, evangelísticamente hablando, entonces, ¿de qué alianza cristiana y misionera estamos hablando, hermanos? No es un llamado solo a nuestro intelecto, es un llamado a nuestra voluntad, ¿no? Es un llamado a una decisión concreta, seguirle y someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Me tomo un instante para explicarle esto. Esto significa que el discípulo de Cristo debe comprometer toda su vida a la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor es que le sigamos a donde sea que sus deseos nos lleven. No es a donde yo quiero, es a donde los deseos de Cristo Jesús nos quieran llevar, sin importar si ese llamado es geográfico, hermanos. Sin importar si ese llamado me va a mover de mi comodidad geográfica, ¿no? Llevándonos obviamente a un lugar que Él ya ha concebido para servirle y para continuar el proceso dinámico de la extensión del reino de los cielos y el establecimiento de su iglesia. En todo caso, el discípulo, la discípula de Cristo Jesús debe ir donde sea que su Señor quiere que vaya. ¿Me escuchó? Por favor, despierta al que está a su costado, que está roncando ya. Despiértelo. Y dile, mira, es ir donde sea que tu Señor quiere que vayas. Y eso incluye, obviamente, lo último en la tierra y las últimas consecuencias que implique el ir hasta lo último en la tierra. Al fin y al cabo, el discípulo, como lee usted ahí, es el que se pone sus tenis y va donde su Señor le quiere enviar. No es que, yo no voy ahí se va a estropear mis zapatos de taco 5. No, ¿dónde quieres que vaya, Señor? Me fundo mis tenis y voy, Señor. Se acabó. El discípulo de Cristo, y recuerden, no es una acción impulsiva, por eso hacía un recuento de lo que era la iglesia primero y lo que es el concepto de discípulo en la mente de Jesús. Lo sorprendente de este llamado, a mis hermanos, que estamos haciendo un recuento de lo que ya vimos la semana pasada y de la autoridad que recibe el discípulo de Cristo Jesús para abrir las puertas de la iglesia a todo aquel que quiera creer y recibir en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, nos muestra algo que Jesús intencionalmente quiso que conociéramos y que meditemos. Intencionalmente Cristo provocó que nos lleve a esta reflexión. Todo esto que acabo de recontar con ustedes nos lleva a una reflexión seria. Y no voy a dar mi propia definición, voy a tomar las palabras prestadas de un teólogo, escritor, un comentarista bíblico más que nada, R.T. France. Él dijo lo siguiente, que el discípulo de Cristo es aquel que tiene las llaves del reino de los cielos, autoridad del Señor, pero no es un Superman, no es la batichica, no, sino más bien uno cuya falibilidad provee una advertencia y un modelo para otros discípulos falibles. Oiga, qué real es esta descripción del perfil de los discípulos de Cristo. Somos discípulos falibles. Pero la figura que nos presenta Mateo 16, adrede, intencionalmente el Señor muestra la falibilidad de esos discípulos a los cuales Él está llamando, ¿no? Y establece el modelo discipulado, pero también muestra el modelo para otros discípulos como una advertencia de lo que podría ocurrir, pero lo que no debe ocurrir al mismo tiempo. Por eso Mateo 16 es riquísimo en esta concepción que nadie la ve, nadie lee Mateo 16 pensando en la iglesia, ni pensando en la iglesia en la concepción de Jesús en su mente. Nadie lee Mateo así. Estamos dándonos el privilegio de poder detenernos en estos capítulos para poder entender lo que había en la mente de Jesús. Recuerda que estos discípulos, cuando se encuentran con Jesús, Mateo 28, versículo 17, cuando se encuentran con Jesús en el monte, antes de que Él ascienda a los cielos y se retire, físicamente hablando, varios de ellos suben con dudas, están en medio de su alabanza, pero con dudas. También ya explicamos este asunto de sus dudas. O sea, les costaba entender que ellos iban a hacer la posta, ¿no?
es la carrera de 400 por 4, ¿no? El último que tiene que entrar a la posta y el que va a recibir le dice, cuando ya está llegando y debe correr, se para en seco, en plena carrera, y dice, ay, no, no me siento digno de tomar esta posta, mejor sigue tú. No, pero tú tienes que llevarla. No, yo no me siento digno. Así, en esa condición se conceptuaban los discípulos en aquella montaña. Pero en medio de su alabanza y de sus dudas son llamados a tomar responsabilidad, hermanos. Jesús está mirando sus dudas. Sabe que están temblando porque les queda ancho los zapatos. Pero igual descarga sobre ellos la responsabilidad en el establecimiento de la iglesia en todos los pueblos y en todo lugar, en todas las etnias. Igual les da la responsabilidad. Es algo que me ha costado años entender, hermanos, y aún sigo revisándolo en mi mente y corazón, porque sabía lo falibles que eran. ¿Por qué confiar en hombres tan falibles como ellos o como nosotros, su iglesia? Es algo delicado, mis hermanos. La responsabilidad se va sintiendo cada vez más pesada sobre nuestros hombros. Jesús está llamando a su iglesia llena de personas falibles. Llena de personas falibles para que sean transformadas. Y ahí está el punto de quiebre, hermanos. Llama a gente falible, pero Él mismo se encarga de transformarla. Si nosotros nos dejamos transformar, entonces podemos disfrutar no solo presencia, sino poder. Pero recibiréis poder. O sea, lo sabemos por definición teológica, pero no por experiencia personal. Cuando yo no solo siento, no voy a hablar de sentir el poder de Dios, sino saber que está en mí el poder de Dios, entonces yo puedo, como Jesús dijo, ni las puertas del Hades van a poder impedir el proceso de seguir sembrando el Evangelio, seguir extendiendo el reino de los cielos y seguir sembrando de iglesias esta tierra. Jesús confiere esta autoridad a personas falibles para que sean transformadas en una iglesia victoriosa y para hacer que el Evangelio sea conocido en todos los pueblos, en todos los lugares en el mundo. Entonces, mis hermanos, Mateo 16, en este capítulo, nuestro Señor Jesucristo usa por primera vez la palabra iglesia, como dijimos, para mostrar a sus discípulos una imagen, darles una imagen de lo que es la iglesia en su mente, y de acuerdo a esa imagen, la iglesia de Jesucristo debe funcionar y debe vivir. Por eso he hecho un recuento rápido de lo que es el concepto de la iglesia y el modelo de discipulado que ha dado el Señor. Esas dos cosas son fundamentales, mis hermanos. Revise este mensaje más tarde o en la semana para que entienda estas dos cosas que he dicho al inicio. Yo he hecho un resumen del mensaje pasado en dos puntos principales: lo que es la iglesia y la mente de Jesús y el modelo de discipulado de Jesús. Y en ese modelo hay advertencia justamente para los discípulos de Cristo Jesús. Pero dando el modelo, así funciona la iglesia del Señor, está diciendo Él mismo. De acuerdo a esa imagen que nos da el Señor Jesucristo de su propia iglesia, todo discípulo de Cristo Jesús, de acuerdo a ese modelo en la mente de Jesús, debe asumir un compromiso. Y anote esto con letras gigantes, está tomando notas. De acuerdo a ese modelo dado por el Señor, Él espera que asumamos el compromiso con la iglesia de Cristo y enfocarnos en el trabajo y enfocarnos en el ministerio para lo cual fue diseñada la iglesia. O sea, no es bautizarme y entrar a la membresía de una iglesia. Está bueno eso, y eso es correcto, y eso es lo ideal, y eso es lo ordenado. Pero es mucho más que entrar a la lista de una membresía de una congregación. Ahora lo voy a entender un poco mejor. Pero le estoy adelantando esto: es comprometerse con la iglesia de Cristo y enfocarse en el trabajo y ministerio para lo cual la iglesia ha sido diseñada. La iglesia tiene un diseño, yo entro a formar parte de esa iglesia, me comprometo, me identifico, no a venir todos los domingos, sino me comprometo con la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Él. Y esta iglesia es una iglesia dinámica en la concepción de Jesús, lo acabo de mencionar. Se mueve, es viva, no está metida en su casa o no está metida dentro de las cuatro paredes de la iglesia local. No, se mueve hacia afuera. Ese es el concepto, es una iglesia dinámica, por eso estoy mencionando en la mente de Jesús. Eso lo vimos en Mateo 16, pero eso nos lleva directamente a Mateo 18 y no nos movemos de Mateo. Seguimos queriendo entender lo que había en la mente de Jesús en el mismo evangelio. Nos movemos a Mateo 18, que es donde Jesús usa por segunda vez la palabra iglesia. La primera vez la usa en Mateo 16, la segunda vez la usa
en Mateo 18, y es allí donde nuestro Señor nos abre una dimensión para que la iglesia entienda el valor, escúcheme, el valor de las almas perdidas. Aquí entra a hablar de ese asunto el Señor en un contexto de concepción de iglesia, para que la iglesia entienda el valor de las almas perdidas, para que entienda el camino para alcanzar a esas almas perdidas y el papel que la iglesia juega en el proceso de alcanzar a los perdidos y que puedan ser salvos. De hecho, mis hermanos, que en Mateo 18 hay varias lecciones que podríamos asimilar y aprender, pero como les decía, en este capítulo nos permite tener el marco referencial para revisar dos compromisos de la iglesia. Básicamente dos compromisos de la iglesia que son los que me interesa que recuperemos en este tiempo de estar analizando el ADN, la estructura genética que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial. Así que este es el primer compromiso que nos muestra los previos a este evangelio, y ya entrando a este evangelio, el compromiso personal en primer lugar para ser parte del reino de los cielos. Sí, hasta aquí creo que todos reconocemos, yo acepto a Cristo Jesús, entro a formar parte de ese reino y entro a formar parte de la iglesia, porque este reino se hace visible aquí en la tierra a través de la iglesia. Entonces todo aquel que entrega realmente su vida a Cristo Jesús y le reconoce como Señor, está entrando como parte de este reino. Pero una cosa es entrar y otra cosa es asumir el compromiso. Yo me puedo casar, pero nunca asumir el compromiso del pacto matrimonial. Por eso los grandes problemas dentro del matrimonio, porque no se entiende el compromiso dentro del matrimonio. Creen que solamente es ponerse el anillo al dedo, irse a vivir juntos y tener dinero para comprarse un departamento. Ya la hicieron. Y tener hijos en el camino. No, el matrimonio es mucho más que eso. Es un pacto, es un compromiso formal que se asume con la persona, no con las cosas. Entrar a la iglesia, formar parte del cuerpo de Cristo, es asumir un compromiso. No es solamente a entrar y formar parte de la membresía de una iglesia, es asumir el compromiso para ser parte del reino de los cielos. Este capítulo, y nos vamos centrando en lo que queremos analizar aquí en Mateo, es interesante porque cuando Jesús está en esta conversación con sus discípulos, de manera particular, él los encuentra en una discusión. Es interesante, si usted se da cuenta, empezando el capítulo 18 de Mateo, hay una discusión entre los discípulos allí presentes, y yo diría una discusión un poco infantil, hasta inmadura, ¿no? Los discípulos vienen a Jesús y le dicen: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Empiezan con esa pregunta, y vienen con la pregunta porque ellos ya están discutiendo acerca del tema. Entonces es la de los niños, ¿no? Que están peleando, no, que te vio, no, y esto es mío, no, y ahí vamos a decir al papá de quién es. Entonces van donde Jesús y le hacen esa pregunta. Entonces encontramos a los discípulos discutiendo entre ellos mismos para establecer quién sería el mayor en el reino de los cielos. Lo interesante y hasta cómico, yo diría, en esta discusión, es que ni siquiera ellos, a estas alturas, estamos en Mateo 18, ni siquiera han entendido lo que Jesús les enseñó en Mateo 16. Porque si hubieran entendido eso, no estarían en esa discusión en Mateo 18. Por eso me he tomado el tiempo para hacer una recapitulación del mensaje de la semana pasada basada en Mateo 16, porque todo lo que hemos revisado y vimos la semana pasada, eso es lo que no entendieron ellos. Lo escucharon, sí, se sorprendieron de algunas cosas, de lo que es la iglesia y la mente de Jesús, de lo que es el discípulo, pero no lo captaron, no lograron asimilar esto, ¿no? Entonces, las afirmaciones que vemos o que hemos leído en el capítulo 16 les quedaron demasiado anchas para ellos, para su mente tan estrecha. Y es casi, yo diría, lo mismo que ocurre con la iglesia de nuestros tiempos. Nuestra vista está tan abajo, está tan posicionada en las cosas terrenales, que nos es imposible ver las grandezas gloriosas si levantáramos nuestros ojos y viéramos las grandezas gloriosas del Señor Jesucristo a través de su iglesia.
Por eso es que nuestra concepción de iglesia es tan estrecha, tan escasa, tan diminuta, mis hermanos. Nuestra concepción de iglesia se reduce a un distrito, a un lugar en especial, Avenida San Juan 883, frente al Colegio Maristas. Esto es iglesia para vos. Esto es una concepción tan estrecha, hermanos. Regreso a Mateo 18. En este pasaje de este capítulo, el Señor no solamente les dice algo que aclara y termina con la discusión prácticamente, les aclara que el reino de los cielos, les dice, no es un lugar para buscar posiciones. El reino de los cielos no es un lugar para luchar por alcanzar a ciertos niveles de liderazgo. No, el reino de los cielos no es eso, les aclara, sino les dice que la economía del reino de los cielos, ¿no? Les da una lectura de ella. La economía del reino de los cielos es completamente diferente a todo lo que ellos conocen en este mundo. En el reino de los cielos, les aclara el Señor, todos, absolutamente todos, están absolutamente identificados y comprometidos con ese reino, y están absolutamente comprometidos con el rey, porque si es un reino, tiene un rey. Entonces, los que son del reino de los cielos, les dice, están totalmente comprometidos, están identificados con el reino y con el rey. Jesús mismo dio el ejemplo de esto, de compromiso con ese reino. Si usted bien recordará, Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué estaba diciendo Jesús allí? ¿No? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién está hablando? Del rey del reino. Está hablando de Dios. Lo que estaba diciendo Jesús aquí en todo caso es que él estaba comprometido. Usted lea bien, por favor. Estaba comprometido con el rey del reino de los cielos. Y porque está comprometido con el rey del reino de los cielos, él viene a hacer la voluntad del rey del reino de los cielos. Está comprometido con el rey y está comprometido con el reino. Tanto así para Jesús era importante esto que acercó todo ese reino, lo acercó a nosotros, lo acercó a este mundo. ¿Para qué? Para que tú y yo entremos a ser parte de ese reino. Es por eso que encontramos a Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando empieza su ministerio, él empieza con este mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era él. Una vez más, despierta el que se duerme a tu costado. Dile, el reino se ha acercado. Vas a ver lo que te va a responder. Amén, amén, amén. Sí, nosotros leemos Mateo 4:17, es el mensaje de apertura del Señor, pero no lo captamos en toda su dimensión. ¿Qué está haciendo Jesús? Acercó el reino, lo trajo, porque Él está comprometido con el reino y está comprometido con el rey de ese reino. Entonces, mis hermanos, tomando como fundamento esto, si Cristo llama a su iglesia mi iglesia, ¿no es cierto? Porque eso hemos estado revisando pasaje la semana pasada en Mateo 16. Si Jesús llama a la iglesia su iglesia, es porque la iglesia nació de Él. Él la gestó y la dio a luz. Entonces, por lo tanto, la iglesia también debe traer sus genes, en sus genes, ese mismo compromiso por el reino de los cielos, ¿o no? Es lógica simple, hermanos. Si somos su iglesia, entonces tenemos sus genes. Él nos gestó, debemos tener sus genes. Y si tenemos sus genes, entonces debemos tener ese mismo compromiso que Él tiene con el Rey y con el reino de los cielos. Nosotros debemos tener ese mismo compromiso con el Rey y con el reino de los cielos. ¿O no, hermanos? O yo estoy mal, o yo soy el raro. Díganme, hermanos, así de frente en mi cara, díganmelo. No es simple lógica, como yo decía. Entonces, regresando al capítulo 18, versículo 1, a esta discusión infantil que están los discípulos, ¿no? Como respuesta a esa discusión irrelevante, infantil, inmadura, Jesús entiende lo que hay en sus mentes, porque nadie le puede dar testimonio. Él ve lo que hay dentro del corazón del ser humano, dice, y los ve en esa actitud.
Entonces agarra a un niño y lo pone en medio de ellos, porque eso dice el texto, ¿no? Verso 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Yo no sé, agarró uno de los niños, no sé si estaba parado ahí escuchando o pasando o estaba con sus padres, agarró a ese niño, pum, lo pone en el medio, ¿no? Y, y les dice aquellas palabras clarísimas, ¿no? Versículo 3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, tiene este niño parado en medio de ellos como un ejemplo gráfico, visual. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Yo digo, qué puntual, drástica y gráfica la respuesta de Jesús ante su discusión infantil de ellos. Si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En la respuesta de Jesús nos quedan dos cosas claras, sumamente claras y establecidas como lecciones objetivas en esa respuesta de Jesús. ¿Cuáles son? Anote. La primera, de acuerdo a este versículo 3, en primer lugar, Jesús está afirmando que para entrar al reino de los cielos es necesario ser como niños. O sea, ¿quieres ser parte del reino de los cielos? Tienes que ser como niño. Obviamente, hermanos, se entiende. Jesús está haciendo aquí una comparación. No está diciendo que literalmente debemos transformarnos en niños y entrar al reino literalmente con pañal y chupón. No es literal, está usando una comparación Jesús acá. Esta afirmación es más bien un llamado a que nosotros tengamos la actitud correcta para entrar al reino de los cielos, actitud correcta para entrar a formar parte del reino de los cielos. ¿Y cuál sería esa actitud correcta? Tres cosas básicas, mis hermanos. En primer lugar, debemos estar conscientes de nuestra pequeñez. Por eso lo tiene el niño ahí delante de ellos, gráficamente les está dando estas lecciones. Tenemos que ser conscientes de nuestra pequeñez comparados con la grandeza de Cristo y del sacrificio hecho por Cristo Jesús. ¿Qué somos, hermanos? Pequeñísimos. Sí, ese es mi fundamento de vida y por eso Él es la roca de la salvación y por eso Él es mi fundamento y sobre Él va a ser edificada la iglesia. Entonces yo tengo que ser consciente de mi pequeñez. Por eso no debe haber ninguna vanagloria en ninguno de nosotros en ese sentido. Consciente de nuestra pequeñez. En segundo lugar, debemos estar conscientes de nuestra ignorancia, obviamente comparado con todo el saber de Cristo Jesús. ¿Quién puede ser más sabio que el Señor? Nadie. Estoy totalmente consciente de eso. Y en tercer lugar, debemos estar conscientes de nuestra incapacidad de poder aprender por nosotros mismos. Porque sería autosuficiencia. Entonces, si puedo aprender por mi propia cuenta acerca de la salvación, acerca de mi santificación, acerca de mi justificación, entonces ¿para qué necesito la palabra y para qué necesito a Cristo? No los necesito, yo puedo. Eso es autosuficiencia. Entonces, esta triple conciencia de nuestra pequeñez, ignorancia, incapacidad nos hace pues obviamente dependientes del Señor. Pero esto es lo primero que gráficamente el Señor nos muestra, ¿no? Que para entrar al reino de los cielos necesitamos ser así, como niños. En segundo lugar, la segunda lección gráfica que da el Señor acá establece que para entrar al reino de los cielos es necesario humillarse como niños. Los niños no tienen ningún problema con la humillación. Es decir, debemos tener y conservar la humildad necesaria para reconocer nuestra dependencia de Dios. Un niño no te da una definición, una explicación de lo que es depender de su papá o de su mamá. Está prendido de la falda o de la chaqueta del papá. Dependencia. Él no la define, la vive, acciona, muestra esa dependencia en sus acciones, en su voluntad. No da definiciones. Nosotros damos definiciones esplendorosas desde la vida y contextos bíblicos todavía, pero no dependemos en la vida práctica del Señor. Dependemos de nosotros mismos. Si no le consultamos nada al Señor, dependemos de nosotros mismos. Reconocer nuestra dependencia de Dios, ¿no? Humildad para conducirnos como dignos de este reino.
Un niño sin entender todos los conceptos sabe que es hijo. Máximo a veces escucha de parte del papá o de la mamá, tienes que comportarte de esta manera, le da indicaciones. Anda dignamente, le está diciendo. Vive dignamente, condúcete dignamente. ¿No? Necesitamos humildad para conducirnos de esa manera. Y humildad, en tercer lugar, que nos lleva a ejercer con responsabilidad nuestra actitud de siervos de los demás. Tú le dices a un niño, tráeme esto y va y te lo trae porque su papá, su mamá se lo pidió. Está sirviendo, no espera definiciones, no espera que le expliquen por qué, no, simplemente va y obedece, ¿no? Servicio, conciencia, es humilde para ejercer esa responsabilidad. Para entrar al reino de los cielos hay que tener, dijo Jesús, esa humildad, hay que humillarse como niños. Entonces, fíjese lo que Jesús está enseñando ahí gráficamente, como decía, con ese niño en el medio para los discípulos. Y eso nos permite ver algo importantísimo, amados, asumir un compromiso personal para ser parte de la comunidad del reino de los cielos, de manera visible aquí en la tierra, es tener justamente esa actitud de niños. Me refiero a esa humildad, a esa sencillez, esa integridad, a esa mente limpia con la que vive un niño, una niña, en dependencia total de Dios como su Padre y en obediencia absoluta e incondicional a Él. Entonces, el compromiso personal tiene que ver con esto, pero ese compromiso personal asumido conlleva a ver también algo que ya el discípulo de Cristo Jesús ha hecho. ¿Y qué es eso? Que ha renunciado a la práctica del pecado. Y es por eso que no arrastra a ninguno de los niños que van llegando a la comunidad, a los niños espirituales, hacia el pecado. Es decir, estoy tan comprometido con este cuerpo que yo ya dejé la práctica del pecado para ser de bendición a los que van llegando y no ser tropiezo para los niños que van llegando. Eso es lo que Jesús quiso decir en los siguientes versículos. Estoy en el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús está describiendo esta comunidad, ¿no? Los que forman parte de esta comunidad que muestra visiblemente aquí en la tierra lo que es el reino de los cielos, están absolutamente con una actitud como niños, pero al mismo tiempo han abandonado la práctica, han renunciado a la práctica del pecado para no arrastrar a los niños espirituales que van llegando a la comunidad hacia el pecado. Es decir, no son elementos de tropiezo para la iglesia, para nadie. Y si corriera, incluso va enseñando Jesús, y si alguien corriera el riesgo de que en alguna de sus áreas de vida todavía no están santificadas o no están definidas en consagración al Señor y pueda llevar a pecar en mi vida y arrastrar a otros en mi pecado, Jesús es muy drástico porque siga la lectura. Versículo 8 dice, por tanto, ese por tanto es concluyendo, si la comunidad debe estar conformada por niños, con una actitud como niños, por personas que están comprometidas y han renunciado a la práctica del pecado para no ser de tropiezo, pero si hay algo en tu vida que lleve a tropezar a los pequeños, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti, mejor le es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Fíjense el contexto de esto, mis hermanos, porque estos versículos lo hemos pasado en otro mensaje. Pero estoy desde el versículo 1 del capítulo 18, Jesús está describiendo todo esto. Fíjese hasta qué punto esto es importante, esta comunidad llamada iglesia que el Señor ha mostrado. Hay un compromiso absoluto, total, para ser parte del reino de los cielos. Uno tiene que tener en cuenta todo esto, actitud de niños. ¿Quieres ser parte del reino de los cielos? Tiene que tener una actitud de niños.
Y no solamente eso, tienes que haber ya renunciado a la práctica del pecado para no ser de tropiezo a nadie en la iglesia. Y si hay algo que no solucionaste, pues córtalo. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Pero otra vez, todo esto es en contexto de iglesia en la concepción de la mente de Jesús. No son cosas aisladas. Está manejando el concepto de iglesia, está pintando el cuadro de lo que es la iglesia, el compromiso con el reino de los cielos. Pero hay un segundo compromiso, eso nos lleva a revisarlo. El segundo compromiso de la iglesia de valorar a los perdidos. Y aquí entramos a un punto crucial, digo crucial en nuestra vida como iglesia, porque es a lo que menos le prestamos atención, a pesar que lo sabemos, pero no hemos terminado de desglosarlo, de desmenuzarlo para verlo atentamente, examinarlo. Yo quiero invitarle en los siguientes minutos a hacer esto conmigo. El compromiso de la iglesia de valorar a los perdidos. Segundo compromiso que estamos revisando. Fíjese, el Señor establece en este pasaje, estoy en a partir del versículo 11 hacia adelante, realmente el valor de los perdidos. Leo a partir del verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Les preguntó. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Fíjese, Jesucristo establece en este pasaje el valor de los perdidos. Está estableciendo el valor de los perdidos. Miren, comienza con una advertencia muy clara en el versículo 10, ¿no? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Mirad que no menospreciéis. Entonces, Jesús está diciendo, no debemos menospreciar a nadie. Los pequeños son en este texto, el término que se utiliza, micrón en el inglés o en el griego, micrón, son personas que para muchos pueden resultar insignificantes, humildes, aquellas que no se les considera. Pero el Señor está diciendo, no menosprecies a nadie. No menosprecies a nadie. Y no menospreciemos creyendo que no son dignos del esfuerzo de buscarlos y alcanzarles el evangelio. No, por el contrario, dice el Señor, no debes menospreciar a nadie porque todos son dignos y el esfuerzo como iglesia vale la pena para alcanzar a esas personas que para muchos, a los ojos de mucha gente, es indigna, que no merece, que no necesita el evangelio. Pero no dice, todos lo necesitas. Y eso nos trae a colación lo siguiente que es importante no olvidarlo, mis hermanos, y espero que se te grabe en la mente. Ahí lo tienes en pantalla. El compromiso de la iglesia no es consigo misma, sino precisamente con los perdidos. Vivimos muy hacia adentro, hermanos. Pero el compromiso de la iglesia, si yo soy parte de la iglesia, debo entender esto. El compromiso de toda iglesia no es con la iglesia misma, es con los perdidos. Y Jesús está mostrando en estos pasajes que es así. El mismo Señor se pone como ejemplo cuando nos mostró que Él estuvo dispuesto a venir y morir. Está aquí en este pasaje explicando esto, está aquí en la tierra, cuando no debería estar en su gloria. ¿Por qué venir acá? Hay gente pecadora que le dio las espaldas, que terminó crucificándolo. No debería haber venido para eso el Señor. Pero Él es el ejemplo vivo de esto, que es importante alcanzar a los perdidos y por eso Él ha dejado su gloria para venir a buscar y a rescatar a los que se habían perdido y dar su vida por ellos. ¿Por qué? Porque para Cristo, hermanos, otra vez nos muestra el pasaje, para Cristo todos valíamos el precio de su preciosa sangre. Para Cristo Él quería alcanzar a todos, todos necesitamos la salvación, todos tenemos la misma oportunidad de vida eterna, todos necesitamos escuchar el evangelio del reino de los cielos. Y si eso existe en el corazón y en la mente de Cristo Jesús, la iglesia debería ver a todas las personas, mis hermanos, sin acepción, sin menospreciar a nadie.
Toda la iglesia debería ver a todas las personas con ese mismo valor y con esa misma oportunidad de oír el evangelio de salvación. Todas las personas merecen y necesitan ese evangelio. Nada que la iglesia haga, mis hermanos, merece tanto esfuerzo como poner el evangelio de Cristo Jesús a disposición de todos los perdidos, donde quiera que se encuentren estos. No hay nada más grande y no hay nada más importante para la vida de la iglesia, más importante que nuestras celebraciones del Día de la Madre acá adentro, más importantes que las celebraciones del Día del Padre acá adentro, más importantes que nuestras reuniones de confraternidad, coinonía acá adentro, mucho más importante que todo eso es el compromiso con alcanzar a los perdidos. ¿Se ha dado cuenta el ejemplo que Jesús usó para ilustrar esto en esta porción que hemos leído? Versículos 12 y 13. ¿Se ha dado cuenta el ejemplo que usa Jesús para que sus oyentes entiendan este compromiso? Usó el ejemplo de una oveja perdida. Y la forma como está escrita acá en Mateo 18, versículos 12 y 13, la manera como la narra nuestro Señor Jesucristo, esta porción, para los que le estaban escuchando, categóricamente muestra, mis hermanos, la urgencia de salir a buscar a los perdidos donde quiera que estén estos. Ese es el propósito de la enseñanza de Jesús. No es contar una pequeña historia. Ahora, si usted va, sin movernos ahí en Mateo 18, sin perder el pasaje, si usted va a Lucas capítulo 15, que es el pasaje paralelo a esto que está describiendo el Señor que estamos estudiando, ahí podemos ver con mayor claridad a quién estaba hablando y a quién dirigió la parábola, porque esta parábola no vino así, paja, quemarropa la mencionó. Hay un contexto donde se está dando, a quién la está dando y por quién, a quién provocó a Jesús que narrara esta parábola. Lucas capítulo 15, dice versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos son los cobradores de impuestos, los más odiados. Y todos los pecadores para oírle. Verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, que estaban ahí presentes, a los pecadores recibe y con ellos come. Están menospreciándolos. Fariseos y escribas. Verso 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo, y empieza la parábola de la oveja perdida. ¿Se da cuenta? Es a un público específico al que está hablando esto el Señor. ¿A quiénes? A los que están menospreciando a ciertas personas aquí, a un grupo de publicanos y de pecadores. Es decir, en otras palabras, estos no merecen nada. Ahora, y es evidente que el Señor Jesucristo, cuando da esta parábola, Él la dijo con el objetivo de hacerles notar esa actitud de desprecio que estaba mostrando en ese instante hacia publicanos y pecadores. Esa actitud que estaba mostrando su desvalorización de las almas, si usted se da cuenta. Están desvalorizando las almas, más allá de que sean publicanos odiados y qué sé yo, ladrones, todo eso, y los demás sean pecadores, pero son vidas, son almas, y tienen un valor esas almas, ¿no? Es decir, para los fariseos y escribas, la salvación de un pecador o de un publicano, como leemos en estos versículos de Lucas, no valía la pena, no valía absolutamente nada para ellos. El alma de un publicano, de un pecador, para un escriba, para un fariseo, no valía absolutamente nada, cero. Quizás nosotros nos sentimos bien porque no somos ni fariseos ni escribas y no nos identificamos con ellos, pero sí muchas actitudes dentro de nuestro corazón, nuestra displicencia para con el necesitado y con el perdido muestra que tenemos el mismo corazón de los fariseos y de los escribas. Yo no hago mal a nadie, me dice muchas veces, sí, no haces mal a nadie, pero vives para ti y solamente para ti y nada más que para ti. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste a alguien? ¿A quién estás discipulando en la actualidad? Eso muestra nuestra displicencia con las almas perdidas, mis hermanos. No hemos cambiado, tenemos la mente de fariseos o de escribas y vemos a las demás personas como que
no merecen la salvación, eso les decimos. Esas almas están desvalorizadas en nuestras mentes. Fíjese hasta qué punto hemos llegado. La situación no está tan sencilla en nuestras mentes, hermanos, y en nuestros corazones. Yo sé que algunos prefieren dormirse durante el mensaje para que el mensaje no llegue a la conciencia y no se la remueva. Claro, es fácil, es el escapismo clásico en las iglesias evangélicas. Para no asumir mi responsabilidad. Porque no escuché, no oí nada y me levanto después de dormir, me voy a mi casa. ¿Qué responsabilidad tiene usted? Ninguna. No entendió nada. En realidad, las almas siguen perdiéndose alrededor de usted y entre esas almas están sus familiares, hijos, hijas, directos, padres, y usted no está viendo el valor que tienen esas almas. El compromiso de la iglesia no es consigo misma, es con los perdidos, hermanos. Es absolutamente con los perdidos. Y allí está este grupo criticando a Jesús, preguntándose cómo desperdicia el tiempo con esa gente, ¿no? Cómo está ocupando su tiempo, sus recursos en atender a otros pecadores y no nos atiende a nosotros, los que estamos más cerca del Señor, los que necesitamos, los que venimos a la iglesia. Están en esa crítica este grupo. Y usted se da cuenta, ya que estamos en Lucas 15, si no ha perdido la porción ahí, vea lo que continúa la parábola de la oveja perdida. Hay dos parábolas más a continuación, la parábola de la moneda perdida y la del hijo pródigo a continuación. Y están hiladas así, Jesús las narró así, una detrás de otra, con el mismo objetivo. O sea, son personas, son cosas perdidas que luego han sido encontradas. Y el resultado en común en las tres parábolas es que hay gozo por haber encontrado lo perdido, incluyendo la del hijo pródigo, perdido y luego regresa y hay gozo. Pero las tres parábolas contienen eso en común. Se encuentra lo perdido y hay gozo por esa razón, por haber encontrado lo perdido. Un detalle importantísimo que no quiero pasar de largo en Lucas 15 es cuando afirma el Señor que las 99, si usted se fija en el versículo 4, dice que el pastor, cuando se percata que perdió o le falta una oveja, deja, dice, las 99 en el desierto. Y eso me llamó la atención porque me hizo recordar, acá los que pintan canas, tienen años en la fe, ustedes se acuerdan ese antiguo canto muchísimos años atrás, que ya muy poco se escucha ahora, eran 100 ovejas, ¿se acuerdan? ¿Alguno acá? ¿Se acuerdan algunos? Eran 100 ovejas que amante cuidó, ¿no? Y empieza a narrar justamente la palabra del buen pastor. Y dice en el canto, dice, cuando se percata que le faltaba una, dice, ¿qué hizo con las 99? ¿Dónde las dejó? Dice el canto, a ver si los que se acuerdan, los más tíos. En el aprisco, muy bien. Las 99 se las dejó en el aprisco y se fue a buscar a la que faltaba. Pero yo creo que el que compuso la canción no leyó bien los evangelios. Claro, porque vas a Lucas 15, versículo 4, dejó en el aprisco a las 99. Primero, pastor, perdón, ¿qué cosa es aprisco? No, el aprisco es el corral, digamos, ¿no? Por usar un sinónimo. El corral donde se guardaba todas las ovejas. Ese es el aprisco. Pero dice el verso 4 que las dejó en el aprisco. No. ¿Dónde las dejó? En el desierto. ¿No te parece eso raro? Deja 99. Podría darle imagen aquí de qué descuidado este pastor. Pero no es descuido. Porque la palabra desierto acá en el versículo 4 realmente es una palabra que muestra en el griego a campo abierto, es decir, no había protección ni árboles, nada, es a campo abierto, por eso es la palabra desierto. Y llevar un rebaño de ovejas a campo abierto es peligroso, porque rápidamente los lobos o cualquier bestia salvaje se da cuenta que hay un rebaño, no tiene la cobertura ni siquiera de árboles. ¿Por qué? Porque el pastor se da cuenta, están cruzando por ese lugar y ahí es donde se percata que le falta una. Pero miren el sentido de urgencia en la mente y el corazón del pastor. Él confía en el grupo de las 99, confía en lo que él les ha enseñado.
Bueno, habría que hacer todo un recuento de ejemplos porque los pastores europeos o en otros lugares, a diferencia de los peruanos, son bien descuidados. Y nadie me ha dicho, yo he visto cómo pastorean las ovejas en la sierra, son ultra descuidados. Pero en Europa, en otros lugares, es ultra ordenado. Los pastores son realmente pastores. Adiestran a todo el rebaño de las ovejas y donde diga el pastor, donde las llama, todas las ovejas van. Donde va el pastor, todas las ovejas le siguen. Y hay perros que le ayudan, los perros que colaboran y que están entrenados para eso. Entonces mantienen cohesionado el rebaño. Yo creo que algo parecido ocurrió acá. El pastor tuvo que confiar, ¿no? Yo me imagino este pastor, no se muevan, ya les he enseñado, nadie se mueva. Y las 99 ahí sí. Que se ha perdido una y él salió disparado a buscarla en el acto. En el acto. Hermanos, ese pasaje es sumamente importante porque muestra lo que les decía, la urgencia con la que el pastor se mueve para ir a rescatar a la oveja perdida. La importancia de esa oveja, escuche, la importancia que tiene esa oveja en el corazón del pastor. Ahora, este pasaje no es para darle duro a los pastores, por si acaso, porque de esto ya yo lo he escuchado de años. Los pastores, ni siquiera me llama para mi cumpleaños. Despreocupado, la 99, yo soy la 99. No, espérate, pero hay que entender bien el contexto. Y lo narrado por Jesús no es hacia los pastores, no es un mensaje dirigido a los pastores de iglesias. Está tomando un ejemplo, es una parábola, es una ilustración, está haciendo una comparación, pero básicamente es la actitud, quiere mostrar la actitud que la iglesia, otra vez, ¿por qué está regresando a Mateo 18? ¿Dónde, en qué contexto está esta narrativa? En la descripción de iglesia que está haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que la futura comunidad, la iglesia, entienda la urgencia que debe haber, así como hubo urgencia en la mente de este pastor, en esta ilustración, la importancia de la oveja perdida en el corazón de este pastor, así debe ser importante los perdidos en la mente de la iglesia. Esa es la comparación, esa es la lección de fondo aquí, mis hermanos. En este corto pero sustancial pasaje, que viene en versículo 11 al 13, 3 versículos, mis hermanos, encontramos 4 afirmaciones. 4 afirmaciones que son muy importantes cuando comprendemos el compromiso que la iglesia tiene que asumir por los no alcanzados. Ese sentido de urgencia, pero ¿cómo lo entiendo esto? Estas 4 cosas que nos mencionan los versículos 11, 12 y 13 nos pueden ilustrar muchísimo. Y las numero al menos en el tiempo que nos queda. La primera afirmación es que alcanzar a los perdidos es la voluntad de Dios, por eso Jesucristo vino. Alcanzar a los perdidos es voluntad de Dios. Mis hermanos, esta no es idea del pastor, de la iglesia, de la alianza, no. Es la voluntad de Dios, versículo 11, ¿no? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él se propone como el ejemplo y Él da el ejemplo a esta iglesia. A la comunidad que va a nacer, recuerden que está en Mateo 18, recién va a nacer la comunidad llamada iglesia. Quiere que la iglesia esté, que la voluntad de la iglesia haya la misma que hubo en Cristo Jesús. Él vino para buscar salvar lo que se había perdido. Por tal razón, vemos nosotros que la salvación de los perdidos es un propósito enraizado en el corazón de Dios. Hermanos, entendamos esto. Este es un propósito enraizado en el corazón de Dios. Y es tan importante para Dios que lo llevó a enviar a su Hijo Jesucristo. Se desprendió de lo mejor que tenía Dios. ¿Cuál es la reflexión para nosotros como iglesia? La siguiente: Cristo espera ver a la iglesia de hoy ese mismo propósito enraizado en tus corazones, llevar el evangelio a los perdidos para que sean salvos. Si Jesús vino, nosotros tenemos que ir. ¿Entendió? Es lo primero que rescatamos en este versículo 11. Lo segundo, la segunda afirmación importante que encontramos en este pasaje es que alcanzar a los perdidos cuesta más que mantener a 99 justos. Versículo 12 dice: si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas,
No deja, fíjese en los verbos, por eso los he resaltado ahí, no deja las 99 y va a los montes a buscar a las que se había descarriado. Está claramente hablándonos del costo del pastor, ¿no? Que está dispuesto a pagar. Ese pastor está dispuesto, esa iglesia tiene que estar dispuesta igual a pagar el costo para buscar a la oveja perdida que esté extraviada, alcanzar a los perdidos. Ahora, esta comparación que está haciendo el Señor para nosotros hoy en día, ahora, es difícil entenderla porque no estamos, en la gran mayoría acá, no estamos familiarizados con la tarea pastoril. Literalmente, pastores que cuidan ovejas. No estamos familiarizados con esa imagen, a no ser que haya alguien aquí que haya crecido en algún lugar de nuestra patria, que se haya dedicado a su familia y él o ella haya hecho esa tarea pastoril. Que sí creo que hay acá algunos hermanos y hermanas. No entendemos mucho esa figura. El costo que el pastor está dispuesto a pagar es dije hace un instante, separarse voluntariamente de sus 99 ovejas con tal de salir a buscar a la que se ha extraviado, a la que está perdida. A nuestros ojos, mis hermanos, por eso puse la ilustración de este pastor que parece descuidada, ¿no? Que para nosotros parecería ser una decisión necia. ¿Cómo vas a sacrificar una oveja o 99 para ir a alcanzar a una? Bueno, se perdió, pues. Quizás esa sea la lógica para muchos hoy en día. Entonces, por eso nos cuesta ver la imagen de este cuadro. Sin embargo, necesitamos reflexionar y meditar sobre lo que significa, poniéndonos en contexto, tratar de colocarnos en las sandalias de ese pastor, y eso nos llevaría a la siguiente reflexión, mis hermanos. ¿Qué es lo que significa para ese pastor que está preocupado por esa oveja? ¿Y por qué va a buscarla? Porque en la mente de este pastor, está queriendo Jesús que entiendan eso sus oyentes, en la mente de este pastor, esa oveja extraviada no tiene esperanza, si es que el pastor no la va a buscar, porque está incapacitada, no sabe encontrar el camino, por eso está perdida, no sabría cómo defenderse de los peligros. Entonces el pastor está pensando en el bienestar de su oveja. Y por eso digo que esa oveja carecería de toda esperanza si es el que el pastor no se mueve y la va a buscar. Yo no sé si a usted le ha pasado, ocurre con los hijos. No sé si aquí alguna mamá, algún papá, en algún momento de su vida, entre comillas, han perdido a su hijo o a su hija. Yo he escuchado varios relatos de esto, ¿no, pastor? Estábamos en el centro comercial y de pronto no estaba. Y mientras me están describiendo el hecho, yo veo el rostro de ese papá, de esa mamá, es como si estuvieran viviendo ese momento, se desencajan por completo y incluso se ponen a llorar recordando el momento. Y no la vi, grité y no la encontraba por ninguna cara, como loco empecé a corretear por todo el centro comercial, no la encontré. Media hora después estaba sentada comiendo helado ahí en la guardianía, ¿no? Pero esa desesperación por buscar a ese hijo, esa hija perdida, se olvidó de lo que estaba queriendo comprar, de la distracción, eso pasó a segundo plano. Es la del pastor, deja las 99 y tiene exactamente eso en su mente. Necesita ir porque está pensando, ¿qué esperanza tiene esta oveja? Ninguna. Puede ser víctima de cualquier cosa, puede morir y solamente la única alternativa que tiene es que yo la encuentre. Y sale por eso a buscarla. Hermanos, ¿se dan cuenta como iglesia que ya no hay eso en nuestro corazón? Estamos tan fríos y endurecidos, ¿qué nos importa que muera una oveja por ahí? Antes de que termine el año pasado, dejaron un cadáver aquí hay un pasaje, como una cuadra más abajo, más o menos, hay un pasaje que cruza. Dejaron tirado el cadáver de un joven ahí. Y cuando me contaron noticias sentimos tanto dolor esa mañana y había varias preguntas. ¿Quién sería? ¿Cómo ocurrió? ¿En qué estaba metido este joven? ¿Por qué terminó su vida así? ¿Habría escuchado el evangelio? ¿Alguien le habría predicado? Etcétera, etcétera. Ya no se podía hacer nada, obviamente. Pero es ese dolor que te obliga a salir y a buscar al perdido. Esto es lo que tenemos que recuperar como iglesia, mis hermanos.
La tercera afirmación que encontramos en este pasaje es que alcanzar a los perdidos requiere más esfuerzo que mantener 99 justos. Dice el mismo versículo 12, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado. Esa expresión que va por los montes es significativa. El Señor Jesucristo deja establecido que el pastor está dispuesto tanto a pagar el costo por ir a buscar esa oveja perdida como para hacer todo esfuerzo que esté a su alcance, que sea necesario para encontrar a la oveja que se ha perdido. Entiende el costo, pero también suma todo el esfuerzo que se necesita para eso, mis hermanos. De hecho, que hay ovejas que no podemos alcanzar del otro lado del mundo. Por eso están los misioneros. Por eso no cree usted que hacemos demasiado con dar una ofrenda misionera todos los meses. Hermanos, esa ofrenda podría ser sustancialmente, podríamos subirla 2, 3 veces más, pero no lo hacemos. Y pregúntese, ¿por qué no? Porque si usted no puede ir a Europa, si usted no puede ir al otro lado del mundo, a Asia, y ahí tiene usted a un misionero que estamos apoyando, pues hay que apoyarle con todo. Repito, esto es lo que Jesús quería mostrar. No solamente es pagar el costo, sino hacer todo el esfuerzo que sea necesario a fin de recuperar esa oveja perdida. Creo que tenemos que hacer una reevaluación, mis hermanos, y la conferencia misionera nos cae como anillo al dedo, nuestros compromisos. Yo estoy convencido, acá hay varios que hace años vamos cumpliendo como 17 años en esta conferencia aproximadamente, y Dios te llamó hace varios años atrás, pero tú no te resistes a salir. No quieres pagar el costo y no estás dispuesto a hacer todos los esfuerzos para alcanzar a los perdidos. ¿Cuál es la reflexión para la iglesia de hoy? Se deja claramente establecido que alcanzar a los perdidos requiere de nosotros una acción comprometida, hermanos, cuyo único fin aceptable es encontrarlos y poner el evangelio a su disposición, donde quiera que estos estén. Poner el evangelio a su disposición, esa es la meta en realidad. Y si yo no puedo ir, pues que vaya otro, lo apoyo, lo respaldo, oración, económicamente, lo respaldo, porque va a estar por mí en ese lugar. Todo eso implica la concepción de lo que somos como iglesia en relación a la misión. Nada debe detenernos. Finalmente, la cuarta afirmación que se encuentra en el versículo 13, donde se nos muestra que alcanzar a los perdidos produce más gozo que tener 99 justos que no necesitan ni arrepentimiento. Esto definitivamente no es despreciar, hermanos, a aquellos que ya son salvos, ya han sido encontrados y son parte de la iglesia. Lo que este pasaje está diciendo es que el pago por la disposición, escuche, el pago por la disposición y el compromiso del pastor de ir a buscar a la oveja es el gozo que va a producir encontrarla, verla, tomarla en sus brazos, echarla sobre sus hombros y traerla de regreso a la iglesia. Traerla de regreso al redil. Eso no tiene precio en realidad. No sé, yo quisiera que todos tuvieran esa experiencia, pero yo sé que no todos la tienen. Evangelizar a alguien es justamente eso, encontrar a la oveja perdida, y cuando hace una decisión es echártela al cuello y traerla al redil. Y el gozo que produce eso es indescriptible, mis hermanos, saber que esa persona ha encontrado a Cristo y está gozosa por haber encontrado a Cristo Jesús. Lo ves en su cara, lo ves en sus reacciones. Está como desesperado, queriendo saber más, comer, vivir la experiencia cristiana. Es un gozo que no tiene precio. Pero Jesús quiere que ellos entiendan esto y que no hay otra manera de vivenciarlo sino saliendo y encontrando al perdido y experimentando el gozo que se siente de traerlo al redil. Entonces tiene 4 lecciones allí, más que interesantes, importantísimas, que creo que debemos reflexionar, meditar en nuestros corazones. Termino, mis hermanos. Definitivamente, si hacemos un recuento a lo oído, en primer lugar, la salvación es un propósito enraizado en el corazón de Dios y es algo que no debemos olvidar. Y si está enraizado en el corazón de Dios, debe estar enraizado en nosotros porque tenemos el ADN del Señor. En segundo lugar, buscar y encontrar a los perdidos tiene un alto costo, definitivamente. Y Dios espera que la iglesia esté dispuesta, como el pastor de la ilustración, a pagar ese costo, a salir, buscar, hallar y experimentar el gozo que Él quiere que experimentemos. Pagar el costo
dar todo el esfuerzo que se requiere para ello y cosechar ese gozo de ver a los perdidos encontrar la salvación en Cristo Jesús. Todo esto debe mover a la iglesia con un sentido de urgencia, hermanos, porque cada vez el tiempo es más corto, y es corto, decido por la venida del Señor, pero también es corto para nosotros en vida, porque tú no sabes hasta cuándo tendrás salud, fuerzas y recursos para hacer esto. Yo sé que muchos acá quisieran, no, yo quiero como Enoc, ¿no? O como Abraham, ¿no? O como los patriarcas, ¿no? 600, 700, todos quisieran vivir 600, 700 años, pero la realidad es que no va a vivir 600, 700. Si le alcanza en el mejor de los casos 80, 90 y es carga todavía, dice. Entonces es un sentido de urgencia, hermanos. Y por eso la parábola termina describiendo cuál es la voluntad del Señor. No sé si se dio cuenta de este texto, Mateo 18, 14, así termina el pasaje, así necesito terminar en esta mañana. Mateo 18, 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad del Padre. Y es más interesante cuando va al pasaje paralelo de Lucas 15, versículo 7, dice, así termina la parábola, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es más interesante porque extiende. Voy a parafrasear, juntar estos dos versículos para entender qué quiso decir Jesús en realidad. Lo que quiso decir es, no es mi voluntad. El Señor está diciendo, no es mi voluntad que se pierda nadie sobre esta tierra. Y si mi iglesia tiene este mismo sentir, hará todo lo que está a su alcance, pagará el costo, hará todo el esfuerzo necesario para alcanzar a los perdidos y lo hará con un sentido de urgencia. Entonces eso va a producir gozo en mi corazón. Eso va a producir gozo en mi corazón. ¿Quiere producir gozo en el corazón del Señor? ¿Le produzco o no le produzco gozo al corazón del Señor? Todavía necesita pensarlo, ¿no? Entonces haga lo que se le ha mandado hacer, ¿no? Mi esencia genética me obliga a estar comprometido con la misión de Dios. Es parte de nuestro diseño. Pero es curioso el Señor, y no lo voy a explicar ahora por razones de que ya no nos da el tiempo, es que en este contexto de urgencia que explica el Señor cómo debe moverse esta comunidad llamada iglesia, entra a explicar los recursos que tiene esta iglesia para llevar a cabo esto. Y usted lo lee ahí en Mateo 18 a partir del versículo 15 hacia adelante. Y ahí es donde incrusta el Señor por segunda vez, en el verso 17, la palabra iglesia. Y este pasaje, no lo voy a explicar ahora, sino la semana que viene, lo quiero dejar ahí porque este es sumamente importante, porque es uno de los pasajes más usados, menos entendidos, y por eso ha arrojado hasta doctrinas medias raras, medias extrañas. Pero quiero explicar esto la próxima semana. Usted puede adelantar y leer los versículos 15 al 20, que así termina el capítulo 18. Es como que tiene que ver esto con la iglesia. Ahí está incrustada la palabra iglesia por segunda vez. ¿Por qué la usa el Señor ahí? Eso es lo que quiero que entendamos la próxima semana. Mi interés era que comprendiéramos lo que Jesús, cómo ve la iglesia desde este ángulo, la urgencia con la que debe moverse, el compromiso con pertenecer al reino de los cielos y el compromiso con los perdidos. Son dos compromisos que se nos han ido de la mente, hermanos, honestamente. Hacemos lo que hacemos y estamos metidos en tantas cosas, pero no en lo prioritario que es estos dos compromisos. Vamos a orar, que Dios nos ayude realmente a vernos reflejados en estos dos compromisos. Padre, definitivamente gracias tenemos que darte por refrescar nuestra mente en estos dos compromisos que son sumamente importantes para nuestra vida, que nos llevan a meditación, a reflexión en el pasaje que hemos estudiado, y sobre todo la manera como Jesús presenta esto con una simple parábola. Usa una ilustración, esta parábola, para ayudarnos a comprender la urgencia con la que debemos movernos, la importancia que tienen las almas, el valor que tienen las personas que están perdidas, Señor.
Nuestro Dios y Padre, reconocemos que cuando tu Hijo enseñó esto, Él esperaba y aún más estaba mostrando el sentir que debería tener la iglesia. Igual que este pastor, Señor. Igual. Esa forma de ver a su rebaño, esa forma de ver a los perdidos, esa urgencia de ir a buscar a los perdidos, esa dinámica, Señor, para regresarlas o traerlas al redil. Señor, hay tanto que aprender acá, hay tanto que reflexionar en nuestra propia conducta como parte de este redil, Señor. Aquel que tú redimiste, hiciste nacer hace más de 40 años atrás como iglesia. Señor, necesitamos reflexionar seriamente en cómo estamos valorando nuestro compromiso como miembros del reino de Dios y cómo estamos valorando el compromiso por los perdidos. Gracias por recordarnos esto a puertas de una conferencia misionera, porque no hay otra manera de entender el corazón de Dios por el mundo que primero entendiendo nuestro compromiso como iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.